La antropología se ha encargado de corroborar que desde que el hombre es hombre, existe la música. Inicialmente no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana o la percusión corporal, los cuales no dejan huella en el registro arqueológico. Podemos inferir entonces que la música se descubrió en un momento similar a la aparición del lenguaje, ya que todos los cambios de altura musical en el lenguaje producen un canto. Quédense con nosotras en nuestro programa El Arte del Lenguaje. Somos Miriam y Marci y hoy hablaremos de la música a través del lenguaje. Comenzamos. Más emotivos que he vivido en una cancha afuera de la cancha. El haka o la haka es una antigua danza maorí de la región de Nueva Zelanda. Fue tradicionalmente interpretada por los hombres como un desafío o grito de guerra antes de ir a esta. Está bien interesante cómo vamos haciendo de nuestro cuerpo una música, ¿no? O sea, creo que lo platicábamos o lo hemos platicado muchísimas veces en los programas anteriores, ¿no, Marci? De toda esta cuestión de cómo nuestro cuerpo va hablando. Y cuando estuvimos hablando de las funciones del lenguaje hace unas semanas, hablábamos de esta parte emotiva, de cómo el lenguaje va tomando fuerza por medio de nuestra expresión corporal, del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal. Y entonces la música nos da esta posibilidad de expresarnos. Entonces, ahorita veíamos este haka, esta danza maorí, que tiene esta versatilidad, esta parte del lenguaje de quererte decir, a ver, o sea, tengo agresión en mí, soy un oponente más fuerte que tú, entonces le estoy diciendo a mi contrincante que lo voy a derrotar y entonces le estoy cantando un tiro, ¿no? Como decimos coloquialmente, y nos ayuda a tener esta parte de impresión tal como la queremos causar, ¿no? ¿Y cuántas veces no recurrimos a esto, ¿no? A esta parte de intimidación. De hecho, lo platicamos en algún momento que ya tendremos la oportunidad de tener un etólogo en el programa que nos platique todo el lenguaje animal, pero lo platicamos mucho de cómo los gatitos cuando se arquean, como esos gatitos de súper que luego venden en Halloween o que los vemos haciendo cosas chistosas en los videos de internet, es por esta parte, o sea, el gato lo que hace en realidad es hacerse más grande, o sea, como encorvarse para verse más grande y hacer que entonces su oponente lo vea como un espécimen mucho más grande de lo que es y cause ese impacto de, pues, de miedo o de precaución, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué detectamos en esta danza maorí? Los gestos, si se fijan, cuando enfoca de repente la cámara, cómo se ve que de repente sacan la lengua y enseñan los dientes, y es un comportamiento netamente animal, o sea, entonces es increíble cómo después de tantos años se sigue conservando este tipo de danza, y de hecho en la danza maorí está muy padre porque las jacas se hacen hasta en bodas. Yo estaba viendo videos que se hacen hasta en bodas, y como una manera de darle la bienvenida al novio, pero decirle así como, y pobre de ti que le hagas algo a la novia, ¿no? Entonces al final es una bienvenida, pero como cuidando a su parte del clan que se está desprendiendo para llegar a otro, para formar otro clan, ¿no? Por así decirlo, otro entorno, su núcleo familiar. Entonces está muy interesante cómo la danza va expresando, y esto está unido a la parte con la que comenzábamos, ¿no, Marcia, en el programa? O sea, al final,
está muy interesante saber, es muy interesante saber que en realidad todo empezó por un canto, por una percusión corporal, y al no dejar un registro arqueológico, no podamos saber exactamente cómo comenzaron las primeras maneras de manifestación de la música, los primeros sonidos. Sabemos, obviamente, por algunos vestigios, porque pues obviamente ni grabaciones ni nada, qué increíble que hubiera existido todo ese tipo de material, pero no sabemos cómo en realidad fue surgiendo esta parte de comunicación, o sea, a lo mejor por sonidos, tratando de imitar animales. De hecho, de ahí, ¿no? Que tengamos incluso estos instrumentos prehispánicos que imitan que el sonido del jaguar, que el sonido de un ave. Entonces, toda esta parte de comunicación por medio de los sonidos, pues fue lo que fue guiando a la música. Entonces, está bien padre porque el Haka habla de esta percusión corporal, ¿no? Se están golpeando las piernas, se están golpeando los brazos, entonces crean música con su propio cuerpo. Entonces es muy interesante ver cómo va esta evolución, ¿no? del lenguaje y de la música. Claro, y de hecho, bueno, en el video que proyectamos viene la traducción al español, pero en realidad, si nosotros viéramos ese video sin saber qué están diciendo, percibimos el mensaje perfectamente bien, ¿no? O sea, de hecho hay una parte donde se ve el otro equipo, cómo los está viendo y cómo se ven, sí se ven asustados, ¿no? Sí es como, órale, no me esperaba eso. A mí algo que me encanta de esto no es nada más el hecho de cómo hacen música con su cuerpo, sino de la colectividad. O sea, cómo es un equipo, es una familia, ¿no? Y cómo se hace una fuerza impactante al momento de todos cantar al unísono, todos estar totalmente conectados, ¿no? Interpretando con el corazón esta música y estos bailes, porque al final, pues es algo muy ancestral y a mí me parece maravilloso que lo estén retomando y que lo estén volviendo a utilizar, porque al final es parte de nuestra cultura, de las raíces que cada quien traemos, ¿no? Retomar todos estos bailes y estos cantos ancestrales. Y me encanta cómo lo proyectan y cómo lo creen, cómo lo están viviendo, como seguramente lo vivieron sus ancestros. Y de esta forma, por eso estamos, yo hasta siento la piel chinita, ¿no? O sea, como que siento, wow, hasta yo tengo ganas de aprender algo así, porque es un canto de poder, es una cosa de imponencia, como dices tú, muy animal, pero también muy humana, ¿no? Al final también muy humana esta forma de juntarse en una manada y ya proyectar lo mismo todos al mismo tiempo para entregar un mensaje. Exacto, y este lenguaje emotivo del que ya les habíamos platicado a todos nuestros queridos receptores, esta parte del lenguaje emotivo se intensifica con música, ¿no? O sea, a lo mejor no sería la misma, esa misma vibración que sentimos si a lo mejor lo recitaran, ¿no? Entonces, cuando lleva como un ritmo, un canto, luego ellos mismos hacen como ritmos con su cuerpo, con las piernas, con los brazos, entonces ya tiene un impacto distinto, ¿no? Y entonces esto es lo que pasa con la música, o sea, la situación más interesante es que esta parte del lenguaje con la música es un tipo de emotividad que es a su vez una expresión rítmica que se constituye de esa misma interpretación del ritmo. Hay diferentes tipos de interpretaciones del ritmo y esto también tiene mucho que ver con el idioma, nos va condicionando a saber qué escuchar. Entonces, la música en realidad nace para prolongar y elevar los sonidos del lenguaje. O sea, chequen qué interesante, o sea, cómo este nacimiento surge de esta capacidad de comunicarnos y entonces poder mover la cadencia, incluso en algún programa platicamos, ¿no? Como de niños te ponen las cancioncitas en inglés o cuando estás aprendiendo otro idioma y te acuerdas de la cancioncita, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudiaba de los verbos que te los macheteabas a fuerzas de inglés y que te tenías que aprender el be, was, were, been, y entonces tú te lo aprendías así como en serie, pero nosotros teníamos una cancioncita y no saben, o sea, como ahora 20 y tantos años después, me sigo acordando de la musiquita. Entonces, todo esto es parte de eso, de esa prolongación y elevación de los sonidos en el lenguaje. De hecho, esta teoría es una teoría científica que está sostenida ya, tiene muchísimo tiempo por filósofos, sociólogos, antropólogos, entre ellos Jean-Jacques Rousseau, que obviamente, pues, bueno, habla de toda esta parte del lenguaje, de Herder y de Herbert Spencer, que también, bueno, son filólogos y filósofos que se han encargado de tratar esta parte del lenguaje.
Entonces, son algunos de los mayores expositores de esta parte de defender la música y el lenguaje como una prolongación y una elevación de los sonidos. Y es muy interesante porque en realidad lo tenemos como en muchísimas partes. O sea, si nos damos cuenta, lo encontramos todo el tiempo, ¿no? O sea, y no sé, Marcia, a ti si te ha pasado que en tus clases de repente te acuerdas de ciertas situaciones, nada más porque oyes como un ritmito o situaciones así. Claro, de hecho a mí me sirve muchísimo cuando, es más, me acordé ahorita justo de la palabra cuando doy clases en inglés, la palabra roar, que es rugir, ¿no? Y que entonces siempre les voy preguntando así de, ay, ¿cómo se dice invitar? ¿Cómo se dice hablar? Y pues se la saben y de repente le digo, ¿cómo se dice rugir? Ay, no sé, y le digo, ¿te acuerdas que hay una canción por ahí de Katy Perry? Y me dicen, ay, sí, roar, y se acuerdan como justo de esta tonalidad que casualmente la estaba escuchando yo en la mañana, qué chistoso, porque yo no soy tan fan de Katy Perry, pero sí, claro, definitivamente yo uso mucho estos elementos, ¿no? Decir, a ver, ¿en dónde hemos escuchado esta canción? Por ejemplo, ¿cómo se dice permitir? Y entonces, ay, no sé, ¿te acuerdas que hay una canción de los Beatles que se llama así, déjalo ser? Y entonces ya me dicen, sí, claro, let it be. Y entonces empiezan a conectar las palabras con la música. Y de esta manera es mucho más sencillo. Ni siquiera yo les pongo la música en clases, sino que el simple hecho de que ellos ya tengan este contenido en su cabeza, definitivamente les ayuda a recordar y empezar a conectar ya al momento de aprender un nuevo idioma. Exacto. Y de hecho, las recomendaciones siempre serán que si puedes estudiar un instrumento a la par de un idioma, sería sensacional. La verdad, ya lo hemos comentado, esta materia de la música es lo único que enciende todas las áreas cerebrales, o sea, ni los idiomas, ni las matemáticas, absolutamente nada lo hace como la música. Es una de las artes más sublimes. No se necesitan ni siquiera a veces entender la letra. De hecho, estaba yo leyendo un estudio que habían hecho con personas de cerca de unas 60 tribus alejadas del mundo y las expusieron a los sonidos, pues, occidentalizados o populares de música, o sea, de baladas, de música de tristeza, que proyectaba alegría, que proyectaba miedo. Y bueno, y el experimento está muy interesante porque obviamente estas personas nunca han estado expuestas, ¿no? Al estar en una comunidad tan cerrada, no están expuestas a ese tipo de música. Entonces, cuando las ponen a escuchar esto, ellos empiezan a identificar las sensaciones adecuadas, son las correctas. O sea, ellos dicen, siento que esa canción habla de amor, pero no hablan el idioma. Entonces, me parece impresionante cómo nos comunicamos sin querernos comunicar. O sea, si yo escucho una canción en, no sé, algún idioma en ruso, yo solo pude estudiar ruso muy poquito tiempo, la verdad es que si llega un ruso y me habla, no le entiendo nada. Entonces voy a suponer que escucho una canción en ruso y sí me quedo así como, ok, pero si ya le ponen un tonito como alegre, o sea, fiestero, ya dices, ok, esto es así como feliz, y vas identificando incluso los tonos, ¿no? De las voces, cuando suben, cuando bajan, se oye cuando cantan como con tristeza o cuando cantan como depresión. Eso es el trabajo de los intérpretes, de los grandes intérpretes cantantes, es esa parte, ¿no? Poder bajar, expresar, que abras incluso bien la boca si quieres que escuchen una sonrisa cuando estás hablando, y eso en el canto se traduce totalmente, ¿no? O sea, se nota muchísimo. Claro, y de hecho, fíjate que ahorita que estabas comentando esto, me acordé de una canción que rompe totalmente con esto y ahí podemos ver el ejemplo claro de cómo definitivamente la música es lo que nos transmite las emociones más allá de la letra, ¿no? Por eso cuando somos chiquitos y escuchamos canciones a veces no entendemos nada, a veces ni en el mismo español le ponemos atención, no entendemos nada, pero bailamos o percibimos esa emoción y la expresamos. Pero, por ejemplo, me estaba acordando de esta canción de Pumped Up Kicks, ¿te acuerdas de esta canción? Claro. O sea, que tiene un ritmo así bien agradable y entonces lo estás bailando, es como de ña, y tú escuchas la música y ni siquiera te preguntas de qué está hablando la canción, ¿no? Y entonces me acuerdo algún día que se me ocurrió ponerle atención a la letra y que me di cuenta que era o sea, que estaban las balaceras en Estados Unidos en las escuelas. Sí. Y dije, ¿cómo es posible que nunca recibí esa información? Pues claro que no, porque la música, la pura música, si tú escuchas esa canción sin la letra, pues a ti te está pasando una información así de alegría, ¿no? Que de hecho en el cine juegan mucho con tus emociones de esa forma. El hecho de
por ejemplo, combinar una escena de una balacera o de que están matando a alguien o de que alguien está teniendo un accidente en cámara lenta y que te ponen la música clásica así como bien alegre, eso es jugar con las emociones de las personas, porque al final tú estás recibiendo la información de la música y estás entendiendo perfectamente que la música está expresando alegría, tristeza, enojo o emociones positivas o negativas. Y al final, bueno, ya cuando lo combinas con una imagen disruptiva, entonces es como una forma muy abstracta y compleja del arte, ¿no? Pero al final, a lo que quiero llegar con el ejemplo de esta canción es cómo de inicio lo primero que percibimos es la música, más allá del contenido de la letra, del idioma, ¿no? O sea, ¿qué nos está transmitiendo la música? Exacto. Eso que tienes, que dices, tiene total sentido. La verdad es que yo siempre, ahorita que lo mencionaste, lo que se me viene a la cabeza con estas ondas disruptivas es Quentin Tarantino, ¿no? Tarantino te mete mucho como una música feliz en un momento muy trágico y de repente es como, no entiendo, ¿no? Porque que no debería de ser así como una música de tristeza y desolación y ya sabes, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, la música nos transmite tanto, es la forma de comunicarnos con nuestros interlocutores. La verdad es que yo sí hubiera soñado con estudiar música, a mí me encanta, se me hace increíble. Y la verdad es que al ser también un arte que te llena tanto, que te genera conexiones neuronales, que hace crecer tu capacidad cognitiva, que te ayuda, o sea, a pensar, incluso hay técnicas de rehabilitación del lenguaje con música clásica, ¿no? Entonces, tenemos un montón de situaciones en las cuales la música tiene que ser nuestra super aliada. Y toda esta parte de los tonos, pues va tomando forma, ¿no? Porque les comentaba yo al inicio esta parte de cómo el lenguaje y el idioma influye en nuestra percepción de la música. Entonces, tenemos idiomas tonales. Yo, la verdad, tuve la oportunidad de estudiar mandarín hace unos años y el mandarín es un idioma tonal, al igual que el vietnamita y, bueno, hay varios idiomas, incluso tenemos lenguas indígenas tonales, o sea, entonces son estos idiomas en los que parece que medio cantas cuando hablas. Entonces, hay gente que hace chistes de chinos porque, pues sí suena muy chistoso el idioma y luego cuando lo estás leyendo al principio, parece que cantas, ¿no? Y de repente tienes un sonido que es como sostenido, que es como to, entonces así, hay otro que suena como pregunta, que es como to, y todo, entonces empiezas a aprender las diferencias y yo veía cómo había una concepción de musicalidad impresionante, entonces todas las lenguas, todos los idiomas, todo nuestro entorno, nuestra cosmovisión, nuestro entorno social, el crecimiento, educación, van condicionando a la manera de escuchar música. Entonces, los vamos a invitar a ver ahora un video de mi super amado, mi amorcito Jorge Drexler, porque es lo máximo, guapo y encima culto e inteligente, no se puede pedir más. Y nos habla de toda esta evolución. Vamos, por favor, con este video. ¿Qué quiere decir que la milonga es uruguaya? Fíjense, la milonga tiene un patrón rítmico que nosotros los músicos le decimos 3-3-2. 1-2-3, 1-2-3, 1-2. ¿No? 1-2-3, 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2-3. Y tiene un acento característico. Can, 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 can. Pero este patrón rítmico característico viene desde África. Ya en el siglo IX se lo encuentra en los burdeles de Persia, en el XIII en España, desde donde 5 siglos después cruza América con los esclavos africanos, mientras en los Balcanes se junta con una escala gitana. Y da en parte origen al klezmer, que los inmigrantes judíos ucranianos llevan a Brooklyn, Nueva York, lo cantan en su salón de fiestas. Y su vecino, un niño argentino de origen italiano llamado Astor Piazzolla, lo escucha, lo incorpora y transforma el tango de la segunda mitad del siglo XX con su 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Taran, tan, taran, tararán, tan, 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 taran, tararán. Tocado además en su bandoneón
un instrumento alemán del siglo XIX creado para las iglesias que no se podían permitir comprar un órgano y que increíblemente termina en el Río de la Plata constituyendo la esencia misma del tango y de la milonga, al igual que otro instrumento igual de importante que el bandoneón. La guitarra española. Ah, qué guapísimo es Drexler, ¿no? O sea, me encanta. Es que un hombre tan culto y tan inteligente solamente puede ser guapo, no hay manera de que sean feos. Entonces, está muy interesante cómo va narrando esta historia esta parte de la música, de cómo cómo se integran los instrumentos, cómo se integraron las culturas, los idiomas. Entonces, toda la carga que tenemos de de los tipos de música vienen de un montón de lados. La verdad, dense el tiempo de ver la conferencia completa de TED, se las vamos a dejar en nuestra página de Arte y Lenguaje porque está muy interesante y va haciendo un recorrido de la música, de la cultura, de cómo infiere, o sea, cómo todo es parte del todo, o sea, cómo todo nos va metiendo así como misteriosamente las ideas, en la forma de pensar. Entonces está muy interesante porque hay algo que se le conoce como el oído absoluto o el oído perfecto. Entonces, quien posee este tipo de oído es quien tiene la capacidad para identificar una nota musical, cualquiera que sea, sin una nota de referencia. Imagínense qué interesante, o sea, poder tener esa capacidad. Entonces, se considera que en Europa y Estados Unidos tan solo una persona de cada 10,000 posee esa capacidad. O sea, me parece una cosa impresionante. Esto incluye a los músicos profesionales, ¿eh? O sea, no es una característica propia y única. Entonces, se sabe desde el 2006 que esa capacidad para identificar ese tipo de tonos en el oído absoluto se da generalmente en los hablantes de mandarín, cantonés y vietnamita, que son precisamente lenguas tonales. Entonces, se hace un experimento, se expusieron a personas de habla inglesa y a personas de este tipo de idiomas, que son específicamente mandarín, cantonés y vietnamita, se les pone unas piezas, unas notas, y entonces resulta que el 90% de los hablantes de los idiomas asiáticos mencionados supieron identificar las notas y de los otros, los de habla inglesa, solamente el 25% logró identificar las notas. O sea, démonos cuenta que en realidad es una manera muy fuerte de influir. Es que los idiomas tonales de verdad que suenan tan chistosos. O sea, yo sigo con lo mismo, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, un gran ejemplo que justo me viene a la mente de cómo suenan chistosos estos idiomas. De hecho, como antes se daba más que imitábamos mucho estos sonidos, ¿no? Ahora ya, bueno, justamente es porque estaba viendo la película de los Aristogatos. A mí me encanta. Yo soy súper fan de Disney y hace poquito la puse, que curiosamente antes de la película me salió un mensaje donde Disney se disculpaba por si alguien se ofendía por cómo interpretaban a ciertos personajes de ciertos países, ¿no? Y de hecho eso tiene que ver porque, sí, o sea, bueno, como ahorita, como todo el mundo se ofende de todo, pues hay que poner este mensaje de no pasa nada, esta película es de hace muchísimos años y ahorita ya no lo haríamos. Pero bueno, esta parte de los Aristogatos donde salen todos los gatos jazz, ¿no? Y que entonces ves al gato chino, y que es el más obvio, ves al gato italiano, al gato gringo, al gato francés, y cómo cada uno tiene como este cliché del personaje, pero a mí el que me daba muchísima risa y a todo el mundo es el chino, que literal toca el piano y le hace como run, gong, 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 ¿no? Hasta con palillos chinos toca, ¿no? Y te da mucha risa, pero en realidad pues te da mucha risa porque pues cómo suena, ¿no? O sea, en realidad también es una burla muy inocente, porque no es como que estemos diciendo, ay, ¿cómo hablan los chinos? Ja, 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 ¿no? Que incluso hasta luego antes había mucho este clásico de decir los tacatacas, que era más hacia el japonés, pero te refieres a todos los orientales por el tacataca. Ok, ¿de dónde viene esto? Simplemente de esta inocencia de nosotros no estamos acostumbrados a un idioma donde se escucha como un canto, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no suena tan chistoso? Gong, gong, gong? Pues porque así suena el chino, así suena el vietnamita, pero al final, pues, cómo nos damos cuenta de los beneficios que puede tener un idioma como este, ¿no? Pero bueno, queridos receptores, nos vamos a un corte en este momento y ahorita regresamos para seguir hablando del lenguaje a través de la música. Muchas gracias.
Queridos receptores, muchas gracias por permanecer con nosotras. Les hacemos la invitación, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales, El Arte del Lenguaje y Naolín, en donde constantemente vamos a estar anunciando descuentos, oportunidades buenísimas para aprender un idioma. Recuerden que los idiomas son súper útiles para el desarrollo neuronal, para crecimientos profesionales, etcétera. Entonces, no lo dejen, no lo echen en saco roto. Pero bueno, entonces estábamos hablando de esta parte de las lenguas tonales, estábamos hablando de los aristogatos. Y bueno, y al final esta parte tan interesante, pues surge de esa necesidad, ¿no? De tratar de comunicarnos por medio de la música. Y al final vemos cómo estas lenguas tonales no es que tenga que ver con el origen del individuo en sí, sino en la lengua en la que hablan, porque también pueden ser personas que crecieron en otro entorno, por ejemplo, un chino o un vietnamita que se fue a vivir a Estados Unidos, pero de padres vietnamitas, en donde en la casa se habla el vietnamita o el mandarín o lo que sea, y entonces crecen con esa capacidad. Entonces, no es que forzosamente desarrollándose solo en el país tengan esta capacidad, sino la lengua como tal, la práctica de la lengua tonal. Esto quiere decir que si desde pequeños nosotros aprendiéramos una lengua tonal, nuestro oído musical sería muchísimo mejor. Entonces, ahí el lenguaje le serviría a la música para evolucionar. Entonces, si un niño es chiquito y está expuesto a una lengua tonal y encima lo pones a estudiar un instrumento, vas a potencializar por muchísimo las capacidades y las habilidades. Pero bueno, ¿cómo surge todo esto? O sea, está muy padre, estamos hablando de esta parte del lenguaje, de la música y todo, pero al final, ¿cómo surge la música? ¿Por qué surge? Bueno, ¿por qué surge la música? A mí es una pregunta que me encanta, ¿no? Porque esto nos hace pensar que el hombre ha sido el único que se ha hecho grandes preguntas que el resto de los animales no se hacen. O sea, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién nos creó? ¿Qué hay después de la muerte? Entonces, la música, desde los tiempos de la cueva, nos ha ayudado a no nada más a expresar y experimentar sentimientos y emociones, sino también a entender la conexión y la comunicación con Dios, ¿no? De hecho, desde hace mucho tiempo también se ha utilizado la música como sanación, como medio de sanación, o incluso como el video que vimos al principio del programa, para mostrar poderío en las guerras, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? De esta necesidad del ser humano desde un principio de responder estas preguntas, y también esto ha generado que, no, como dices tú, o sea, no es nada más de un individuo, sino es como de un grupo de personas que trascienden espiritualmente a través de la música, cómo ha evolucionado la humanidad y las sociedades a través de la música, respondiendo a estas preguntas de inicio y luego agregando otros elementos ya más adelante como la danza, y mucho más adelante también podemos ver cosas como el teatro, ¿no? Pero ¿de dónde viene? De esta necesidad de responder preguntas espirituales principalmente. Exacto. Sí, correcto. Y cómo el ser humano siempre ha tenido ese imán por toda esta cuestión espiritual, tratarse de comunicar con estos seres del más allá, tratar de agradarles, y entonces crean estas danzas que también, o sea, el lenguaje de la danza, creo que va a ser tema de otro programa porque es muy, muy interesante. Y cómo va surgiendo toda esta parte por sonidos, ¿no? Y lo que arrancábamos diciendo, qué difícil no tener registro de este tipo de cuestiones. O sea, al no haber registros arqueológicos, no vamos a poder saber en realidad cómo fueron esas primeras maneras de comunicación. Tenemos obviamente algunos datos, tenemos información, gracias a muchas investigaciones que se han hecho de cierto tipo de sonidos guturales, nasales, que fueron surgiendo a manera de expresión, pero al final no hay como una forma certera de saber cómo eran estas primeras manifestaciones. Claro, pues, o sea, de hecho, la gente lleva juntándose a tocar música alrededor del fuego, tocar tambores, cantar, alrededor de unos 200,000 años. O sea, solamente en los últimos 3,000 o 4,000 años empezamos a juntarnos en civilizaciones, y desde hace menos de 100 años ya empezamos a escuchar música grabada. Entonces, imagínense la historia que tiene la música. Por eso decimos que es la misma vida que ha tenido el hombre, ¿no? La música nace con el hombre. Y bueno, o sea, al final, pues son estas ganas de expresar, de experimentar, de conocernos como seres humanos para evolucionar.
Ahora, hay algo que a mí me gustó muchísimo ahora que estábamos investigando, que son las repeticiones en la música, que es algo que vemos desde los inicios de los tiempos, ¿no? Simplemente el momento de tocar un tambor, de tocar percusiones, de la misma danza, incluso ya más adelante llegando al tema de los mantras, de cómo por medio de la repetición el ser humano encontró que podían entrar a estados distintos de conciencia, que los podían conectar con sabiduría ancestral, que al final, bueno, dependiendo de las creencias que cada quien tenga, pero al final es esta conexión con Dios y conexión con nosotros mismos que nos ha ayudado a entendernos mejor como seres humanos, ¿no? Y de hecho, bueno, supongo que mucha gente lo ha experimentado a través de las meditaciones, con mantras o con sonidos repetitivos. A mí me pasó algo muy, muy bonito. El año pasado fui a una clase de tambor y me enseñaron así a tocar el tambor, y entonces, pues yo ni sabía nada y más o menos nos enseñaron 2, 3 golpes en el tambor, y la clase básicamente fueron como 2 horas de repetir lo mismo, y entonces al principio yo no entendía, ¿no? Era como, ay, me duelen las manos y no entiendo, y me equivocaba, y entonces lo pensaba y más me equivocaba, ¿no? En cuanto quería racionalizarlo, pues me equivocaba toda y tenía que quedarme callada tantito y escuchar y otra vez volver a empezar. Pero después de 2 horas, de repente, cuando ya me empecé a dejar llevar y empecé a fluir, de repente mis manos ya estaban tocando solitas el tambor, ¿no? Y yo ya estaba como conectada con toda la gente que estaba tocando esto y experimenté justamente esto, ¿no? Que es muy ancestral, que es como la conexión con los seres humanos que están a tu alrededor, con un fin. No sabemos si a lo mejor en ese momento solo era disfrutar la música, o a lo mejor muchas veces este fin, además de ser colectivo, también es personal, ¿no? ¿A dónde me está llevando esta música? ¿A dónde me está llevando a conectar para a lo mejor entender algo de mí o algo que está sucediendo en mi vida? Entonces, a mí me encanta este tema de la música ancestral, o sea, todos aquellos que quieran probarlo, los invito a que toquen el tambor, es una cosa maravillosa. De hecho, a mí, por eso entiendo ahora por qué a los niños les ponen mucho las percusiones, ¿no? Para conectar con estos sonidos que vienen desde nuestra alma, ¿no? Que además los niños no lo piensan, entonces es mucho más sencillo que conecten y que puedan expresar sus emociones a través de ellos. Es correcto. Y qué bueno, voy a aprovechar para hacer un súper comercial porque el siguiente martes tenemos un invitadazo de lujo. Él es un músico de profesión muy bueno, excelente. Lo que él hace es percusionista y nos va a estar platicando de todas estas formas de comunicación desde el inicio. Entonces va a estar muy interesante, no se lo vayan a perder para el siguiente martes. Y bueno, vamos a estar hablando de todo esto. Lo más interesante es esta parte de las percusiones, de cómo fue... tenía, ¿no?, que surgir así, ¿no? Tú lo mencionabas tú, cómo se usaban huesos y se usaba cualquier elemento, piedras, no sé, ¿no? Y esta parte de los tambores, y porque al final son palos, ¿no? O sea, es madera con un cuero de un animal que seguramente le encontraron el uso, lo mataron y aprendieron las primeras maneras de disecar, no tengo ni idea, la verdad, de esto ya nos platicará el percusionista en la siguiente sesión. Pero como todo va, o sea, es parte de un proceso muy, porque si tú ves un violín, por ejemplo, pues ya tiene otro tipo de tecnología, podríamos decir, ¿no? Sí, de tecnología, exacto, gracias, sí, porque no encontraba la palabra, pues sí, como otro tipo de tecnología, de evolución, que no tienen o bueno, sí lo tienen, pero no fue como surgió, ¿no? Los instrumentos para percusión. Entonces, como todo va evolucionando, y al final es esto, y esto mezclado con el canto. Entonces, ¿cómo surge esta parte? O sea, es el canto, esta musicalidad es explorar el poder expresivo del lenguaje. O sea, en realidad eso es lo que hacemos con la música, con el lenguaje. Entonces, una calidad vocal muy buena para una interpretación musical siempre va a estar unida al aprendizaje de una actitud de escucha atenta. Eso me parece muy interesante, porque esto quiere decir que alguien que realmente tiene esta parte de la comunicación bien estructurada desde el inicio, desde bebés, desde chiquitos, tienden a tener esta capacidad musical muchísimo más desarrollada. Fíjense qué importante es el lenguaje, qué importante es exponer a un bebé a la música, qué importante es exponerlo a un idioma tonal, y que entonces todos estos dos elementos se vuelvan uno solo para potencializar una capacidad increíble, una habilidad increíble que se puede adquirir sin ningún problema si tiene todo esto. Porque luego hay mucha gente, ¿no? Que no, es que yo no tengo oído, es que no, si todos tenemos las mismas herramientas. Lo que pasa es que el desarrollo habría que ver cómo fue, ¿no? O sea, a lo mejor jamás estuvo tan expuesto a la música. Son hogares monolingües,
O sea, todo tiene un porqué, o sea, en nuestro desarrollo. Claro, y justamente hablando de esta parte del desarrollo y la educación en la música, bueno, me encantaría empezar diciendo que ya investigando vi que los latidos del corazón de un bebé, o sea, un bebé nace con 130 beats por minuto, que justamente son los beats que tiene la música electrónica, ¿no? Y qué curioso como a todos los que nos encanta la música electrónica y que nos conectamos, estamos así, pues, y que en realidad los que la disfrutamos, experimentamos esa conexión con algo más, pues, ¿cómo es volver a ser bebés, ¿no? Volver a este inicio de la vida, ¿no? Donde todo nos sorprende y todo nos llama y recibimos información todo el tiempo, ¿no? Ya un adulto tiene entre 70 y 90 bits por minuto, un poquito más, un poquito menos, pero como al final, desde que nacemos, hay ritmo en nuestra vida, ¿no? Es más, desde antes de nacer, porque está el corazón de la mamá y está el corazón nuestro, y una vez que nacemos, ya desde ahí tenemos la música dentro de nosotros. Pero ahora, ¿cómo influye la música en el desarrollo de una persona? Pues para empezar, ¿cómo le hablamos a los bebés? Y por naturaleza, ¿cómo le hablamos a los bebés? Usamos modulaciones, exageraciones, cambios en tonalidades. Ay, ¿cómo estás? ¿No? O sea, más agudo, más dulce. Y cómo a lo mejor más grandes los niños ya cuando están haciendo algo, les hablas fuerte, ¿no? Y entonces, ¿cómo utilizamos estas herramientas de la voz a través del lenguaje para que ellos puedan percibir lo que queremos transmitir, ¿no? Correcto. De hecho, ahorita que estabas mencionando esto de los latidos, pensaba, hay una canción, pero no me acuerdo cómo se llama, de un grupo que se llama Portishead, que tiene, hasta donde leí, ya no corroboré la verdad, si esto es verdad o no, pero en este video se ve como un bebé en el vientre de la madre y entonces la simulación de las marcas del ritmo simulan el latido del corazón que va en aumento conforme el bebé va creciendo. Entonces está muy interesante cómo la música incluso es consciente de esta parte. Todo nuestro entorno, nuestro ser es música, entonces todo se va conectando, ¿no? Entonces a mí me parece bien interesante todo esto que dices, porque al final es cierto. Ahora, se sabe perfectamente, como ya lo mencionaste, que cuando se converge el aprendizaje de la música y del lenguaje, entonces va a mejorar o potencializa el saber hacer acentos, los esquemas de entonación, elementos expresivos del discurso, el ritmo, la articulación, todo lo que va. Yo me acuerdo, mi mamá muchas veces se ponía a hacer tareas con nosotras y yo me acuerdo mucho que había tareas en donde tenías que practicar las lecturas en tu casa. Y si yo leo muy bien, es gracias a mi mamá. La verdad es que ella era tan estricta que cada vez que yo me equivocaba en una sola palabra, me regresaba todo el texto así ya fuera, estuviera a punto de terminar, y eran textos de 6 páginas, o sea, no crean que eran textos pequeños, y entonces yo me quería matar cuando me equivocaba con una mugrosa palabra porque yo ya sentía que era el fin del mundo, ¿no? Después me di cuenta, pues bueno, que con base en la práctica, pues ya vas solito perfeccionando esa destreza de la lectura. Y me corregía mucho esta parte, me decía, a ver, no, es que como, o sea, seguiste hablando de corrido, pero ahí hay un punto, ¿no? Entonces era como, sí, ahí hay un punto. O sea, ya ni hablar de cuando lo estudias formalmente, ¿no? Como en el caso de la carrera de traducción, eso ya estamos hablando de otra cosa. Pero en esta primera formación de niño, me acuerdo que me decía, el punto, entonces tu entonación tiene que ser distinta porque está cerrando una frase, ¿no? Entonces yo así como, ok. O luego, a ver, si están abriendo signos de interrogación, ¿por qué él es igual? De hecho, nosotros subimos el tono, estamos cantando sin darnos cuenta. O sea, formulas una pregunta y es como, ¿entendiste? O sea, todo es una altibajo de canto, o sea, y eso es lo que hacemos todo el tiempo con la voz. Entonces, ¿cuánto no nos condiciona toda esta parte del idioma que hablamos o los idiomas que conocemos y cómo la música ayuda a esa parte, ¿no? Del desarrollo. Y fíjate qué curioso que me comentas esto, porque yo justo acabo de investigar que en un estudio en la Universidad de Cambridge se encontró que existe una estrecha relación entre la capacidad de percibir la estructura rítmica de la música y la lectura.
O sea, la formación musical favorece justamente la percepción de las sílabas tónicas y átonas. O sea, un niño puede empezar a pronunciar mejor las palabras y entender los acentos de las palabras a través de la música. Pero bueno, además de todos los beneficios que puede tener en cuanto al desarrollo de un niño en la escuela, por ejemplo, en las matemáticas, en la lengua, cómo puede ayudar de esta forma, o sea, también nos ayuda en el desarrollo personal, ¿no? O sea, en la capacidad de expresión, de abstracción, de atención, de concentración y de percepción. O sea, imagínense el impacto que tiene la música para cómo percibimos el mundo alrededor de nosotros. Y bueno, yo por esto creo que la música en realidad sí debería de ser considerada como parte del sistema educativo, como es en muchos países, ¿no? Que desde niños llevan 1 o 2 instrumentos, aprenden a cantar, y como además la música es súper valorada, incluso son de las carreras mejor pagadas, que desgraciadamente aquí en México es todo lo contrario, pero bueno, no se desanimen todos aquellos que quieren estudiar la música, sigan haciéndolo, porque es algo que no nada más, pues tiene que ver con el desarrollo profesional, definitivamente tiene todo que ver con el desarrollo personal. Ahora, un tema súper importante que a mí me gustaría tocar aquí, no toda la música es apta para los niños, ¿no? De hecho, yo bueno, existe muchísima música para niños. A mí en lo personal me acuerdo que me tocó Cricri, que bueno, maravilloso, yo soy súper fan, me encanta Cricri, porque además me lo ponía mi abuelo, entonces pues también tengo como esa relación de la memoria. También tiene sus canciones diabólicas, ¿no? Eso de los muñecos a las 3 de la mañana. Creo que pues es algo que a mí me sirvió porque también es que te ayuda a que no todo el mundo es color de rosa, ¿no? Que es importante que los niños que también hay cosas que dan miedo, que también hay muerte, ¿no? Como en películas como El Rey León, que son mis favoritas, cómo empiezas a integrar este tipo de cosas. Pero ¿qué voy? Música que no es apta para los niños, queridos receptores, el reggaetón, que ahora está tan de moda y que hemos visto tantos videos. No. Es que eso no debería de ser apto para nadie. Bueno, perdón. Para adultos que deciden escuchar esa música, definitivamente, por favor, no dejen escuchar a los niños reggaetón. Estaba viendo una conferencia de TED, ahorita no me acuerdo de quién, cómo se llama la chica, pero era una educadora, y estaba dando un ejemplo que a mí me pareció maravilloso, ¿no? Estaba en la graduación de niños alrededor de 10, 12 años, ¿no? No tan pequeños, pero pues al final siguen siendo niños. Y estaban bailando esta canción de Despacito. Y ya sabes, los niños bailando y cantando, y ahí estaban los adultos bien contentos, también bailando y cantando, y de repente se acerca esta chica y les dice, ella era maestra en esa escuela, y le dice a los papás, oigan, ¿qué creen? Pues es que estuve investigando y estuve viendo algunas cosas, y entonces, pues les voy a enseñar a los niños el próximo año, de 4º de primaria, 5º de primaria, vamos a leer el libro de 50 sombras de Grey. Porque pues este libro les puede ayudar mucho con el desarrollo sexual y entender varias partes de su cuerpo y entender cómo funciona el hombre y la mujer, y entonces pues que todos los papás pusieron una cara así de que ahorita mismo te voy a ir a denunciar, ¿no? Y entonces ella les dice, bueno, ok, y entonces si a ustedes les parece tan terrorífico que lean este libro a los niños, ¿por qué no les parece terrorífico lo que están escuchando y bailando en este momento? O sea, al final los niños absorben absolutamente todo, aunque no estemos poniendo 100% atención a la letra. ¿Qué les estamos dejando a los niños cuando no cuidamos la música que les ponemos? Así es, qué bueno que lo menciones. Sí, de verdad, amigos, no lo escuchen, no se crean, la verdad es que, o sea, obviamente a mí es un género que nunca me ha gustado, pero también lo respeto y a ver, o sea, estás en una fiesta, lo pone, no pasa nada, pero como adulto ya estás podrido, o sea, ya no importa, ya tienes que discernir entre lo que está bien y lo que está mal. El niño no, el niño está aprendiendo. Qué horror que los expongan a una música espantosísima, que no tiene letra, no tiene contenido, no tiene historia, no tiene absolutamente nada más que pura cosa y sexual y de drogas y demás, ¿no? O sea, al final tiene que ser algo educativo, o sea, o si bien no tanto, no te vas a poner a buscar a lo mejor canciones súper educativas, pues por lo menos música que aporte a su relajación, a un estado de paz, ¿no? Como en el caso de la música clásica, o sea, de verdad que esa es música apta para todas las edades y para todo mundo y para todo tipo de público, debería de ser algo de primera necesidad, pero bueno, tratar de encontrar algo que sea apto para ellos. Qué bueno que lo menciones, Marci, porque además esto también está ligado a una cuestión muy interesante, y es que el promedio de las palabras que se usan en el reggaetón es súper pobre, o sea, es paupérrimo, o sea, realmente tiene, mientras que una composición de un trovador, por poner un ejemplo, porque bueno, tienen como esta onda de la poesía, por eso lo comparo, tiene a lo mejor un uso promedio de 300 palabras distintas, por poner un ejemplo,
el reggaetón en realidad usa 20, usa 13. Entonces, también tenemos que tener en cuenta esto a la hora de escuchar música y de ver qué escogemos para escuchar, ¿no? O sea, algo que nos aporte, algo que nos enseñe algo nuevo, por lo menos. Entonces, creo que sí es muy interesante comentar esta parte, porque además, la interrelación más interesante entre la música y el lenguaje es precisamente eso, el canto. Entonces, el canto es lo que nos hace comunicarnos ya de manera decisiva, ¿no? O sea, cuando hablas otro idioma, pues qué padre, porque te pones a estudiar y puedes entender otras formas de ver el mundo, porque un norteamericano cantó tal o porque un italiano cantó tal y vas entendiendo, ¿no? Incluso a mí me ha pasado en las clases de idiomas, cuando ves cierto tipo de canciones y estamos sacando la letra con los alumnos, se quedan así de, pero ¿esto qué es? Sí, pues es que esto no existe en nuestro país. Entonces vas encontrando la forma de explicarles, son otros contextos culturales y entonces empiezas a ver ya el mundo de otra manera. Ya en tu vocabulario hay cosas que en realidad en tu cosmovisión, en tu entorno cultural o sociocultural no existen. Entonces es muy interesante ver cómo toda esta parte del aprendizaje de las canciones permite acercarse a ese texto, a ese discurso verbal, lo que hace que comprendamos todo esto a través de una dimensión sensible que ofrece precisamente este soporte tímbrico, melódico y armónico que tiene la propia música. Entonces, el canto va a permitir un acercamiento profundo al uso de la palabra en el lenguaje poético, o sea, que ya lo hablábamos, lo de la función poética, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos claves en la vivencia de la musicalidad de la lengua. El canto nos dice muchísimo. De hecho, esta parte de las primeras manifestaciones del canto, pues también vienen de ahí, ¿no? De cuando queríamos comunicarnos con una deidad, pues en realidad sonidos que nosotros como individuos creíamos que eran agradables a Dios, y entonces los vas imitando y entonces va saliendo de tu voz. Entonces, es muy interesante saber que todo, pues al final está conectado y cómo la musicalidad hace que se potencialice tu capacidad para mejorar tu lenguaje, ¿no? Entonces, pues mejor escuchar algo que nos aporte y haga crecer a algo que nos va a limitar nuestro lenguaje, ¿no? Claro, y fíjate que ahorita que lo mencionas, para todos aquellos que no les gusta la música clásica, que también es muy válido, pues no necesariamente es la música clásica. O sea, por ejemplo, yo crecí con rock. Mi papá siempre me puso Pink Floyd, me ponía los Beatles, de repente ponía Led Zeppelin. Pues al final, los Rolling Stones, ¿no? Claro, yo en ese entonces pues no sabía inglés, entonces pues no entendía las letras, pero al final la música me nutrió muchísimo, ¿no? Y lo poquito que mi papá de repente me contaba de una canción, o lo que mencionaba hace ratito, la canción de Let It Be, como desde niña te dicen, déjalo ser, ¿no? Déjalo ser, ¿qué dejo ser? Entonces definitivamente te aportan cosas distintas. Yo agradezco muchísimo haber crecido en un ambiente con música. Yo además desde niña me metieron a clases de música, de solfeo, aprendí el piano, aprendí a cantar, y definitivamente eso le dio forma a mi vida, ¿no? Desgraciadamente no me dejaron ya después estudiar música como yo hubiera querido, porque pues desgraciadamente de nuevo, por cómo a veces las carreras musicales no tienen tanto futuro en México, es tan difícil, pero bueno, como me hubiera gustado, y bueno, pues todavía tengo el tiempo, ¿no? De hacerlo, pero al final es buscar música que pueda nutrir a los niños de todo tipo, no nada más tiene que ser clásica, a lo mejor puede ser rock, puede ser pop, pueden ser baladas, pero al final cosas que te muevan, ¿no? Que te hagan bailar, que te hagan moverte, que te transmitan emociones. Y pues bueno, también me gustaría aquí mencionar que también es súper importante la música para las terapias, ¿no? De personas que tienen dificultad para hablar, cualquier tipo de trastorno o muchas veces incluso son miedos, son traumas. Está comprobado que la musicoterapia, cuando les enseñas a cantar a estas personas, es mucho más fácil que después aprendan a comunicarse y aprendan a hablar. Entonces, ¿cómo es tan importante? Imagínense si en una persona que no puede hablar, o a lo mejor una persona tartamuda o que tiene algún problema de lenguaje, le sirve tanto, imagínense un niño sano, ¿no? A una persona que no tiene ningún problema, todos los beneficios que les puede traer. Y de hecho, pues bueno, aquí me encantó cómo desmenuzaron un poquito cómo funciona la música a la hora del aprendizaje, ¿no? De la melodía, el ritmo y la armonía para progreso y adquisición del lenguaje, cómo la melodía nos ayuda a regular la atención de los niños, que esto es muy importante, no nada más es todas las herramientas que nos da la música, sino también cómo voy a atraer la atención de los niños que luego son tan dispersos e hiperactivos,
por medio de melodías. Ahora, ¿cómo el ritmo nos puede ayudar como organizador sensorial? Esto quiere decir ya lo mencionamos, pronunciar ciertas palabras, con las palmas, con los tambores, las percusiones, cómo eso nos ayuda a empezar a entender las palabras y a repetir las sílabas, ¿no? Y cómo los tonos nos ayudan para practicar vocalizaciones, que también es súper importante. Como menciona Miriam, aunque nuestro idioma, el español, no sea una lengua tonal, pues sí es un idioma que tiene como estas modulaciones de la voz, ¿no? Entonces, que también tenemos que aprender, porque si no hablaríamos así, todos como robots, ¿no? Entonces, cómo es muy importante la música incluso en la adquisición de un idioma. Exacto. La verdad es que al final todo es pues parte de un mismo cuerpo, de un mismo cerebro, de un mismo entorno. De hecho, ahorita me acordaba mucho de esta película de Avatar. A mí me encanta, ¿no? Cómo simulan esta parte de la conexión, incluso cerebral del humano con la tierra y etcétera. Y al final es eso, siempre estamos tratando de comunicarnos con los demás, o sea, con los animales, o sea, con la tierra. Tenemos que entender a veces que las plantas producen ciertos sonidos, que de hecho hay estudios de eso, ¿no? De los sonidos de las plantas cuando son cortadas, cuando etcétera. No sé, hay un montón de situaciones que todo el tiempo se están tratando de comunicar a nuestro alrededor y entonces el hombre ha decidido hacer 1001 formas de comunicación, entre ellos la música, que es el arte más sublime. Entonces, pues entre esto, pues obviamente, queridos receptores, darles algunos consejos a tener en cuenta con toda esta parte. Pues bueno, primero, cuando se estudia un idioma, recomendarles aprender a tocar un instrumento, como ya se los mencionamos, porque curiosamente cuando se practica la música y se habla un idioma extranjero, se activa la misma región del cerebro. En realidad ya les explicamos que la música es el único arte que en realidad activa todas las partes cerebrales, todas las conexiones, es una iluminación impresionante. Entonces, si a esto complementamos y está cerca del área del lenguaje además, o sea, nos va a ayudar a que fluya maravilloso. Claro, y bueno, otro tip aquí es escuchar música en general, pero también en el idioma que estamos estudiando. ¿Cómo es muy importante eso? Obviamente también ponerle atención, ¿no? Porque luego yo le digo a mis alumnos, escucha música en inglés, y me dicen, ay, sí, todo el tiempo escucho música en inglés. Y les digo, ¿y qué dice? Ay, no sé, no, o sea, pues nada más la estoy escuchando cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo cosas. Entonces, es una actividad hermosísima escuchar música, o sea, simplemente sentarte a escuchar música. De hecho, yo recuerdo que recientemente retomé ese amor por la música, ¿no? Que yo estaba muy acostumbrada a escucharlo de fondo, pero como a veces es una actividad muy bonita y muy enriquecedora sentarte o acostarte y simplemente escuchar música. Y bueno, un tercer consejo y último, cantar. ¿Cómo nos ayuda muchísimo cantar en la regadera, en la casa, de forma profesional? Nos ayuda de formas impresionantes, ¿no? Tanto de forma personal como para conectar con nosotros, entendernos, y también para aprender otros idiomas. Entonces, bueno, queridos receptores, a mí me encantaría cerrar este programa con una frase que me gusta muchísimo, que es: educar y ejercitar nuestro oído musical mejorará progresivamente nuestra disposición a pronunciar nuevos sonidos. O, lo que es lo mismo, mejorar nuestra entonación y acento en la lengua extranjera que estemos aprendiendo. Entonces, la música nos va a ayudar a aprender los matices de cada idioma. Muchísimas gracias, queridos receptores. Somos Miriam y Marci, esto es El Arte del Lenguaje, y los esperamos el próximo programa con nuestro súper invitado especial que nos va a mostrar otros aspectos maravillosos de la música.